todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a hablar del caso de las niñas de Alcácer. Hoy va a ser un martes de misterio, obviamente. Así que como he visto el documental de Netflix, que es el caso Alcácer, me imagino que la mayoría de ustedes ya lo habrán visto, porque yo sé que a ustedes también les encanta saber más sobre este tipo de cosas y les interesa mucho. Así que pues supongo que ya los habrán visto. Si no, se los dejaré en la caja de información para que puedan ir a verlo. Es una docuserie, son 5 capítulos nada más, pero son bastante largos. Yo me lo vi en un solo día, culpable. Pero bueno, que vamos a comenzar ya con el caso. Y bueno, antes de ir realmente a los datos, les quería decir que este caso en España por lo menos es muy famoso. No sabría con qué otro caso compararlo, pero imagínense el mayor caso criminal de su país, pues el equivalente de España es el crimen de Alcácer. Es una auténtica pasada, tuvo una repercusión mediática increíble, se hizo un auténtico circo, la verdad. Y de hecho mucha gente opina que la telebasura nació de este mismo caso, porque como que la gente empezó a no disfrutar, pero sí como sacar provecho al dolor de estas familias y del pueblo en general. Así que bueno, si ven el documental habrán visto esa parte, y yo de verdad no sabía que había sido tan heavy. Lógicamente me lo habían contado, pero yo no estaba viva para haber vivido eso, y cuando vi las imágenes yo me quedé totalmente impactada. Lleno de piedras, rocoso, que es muy difícil hacerlo antes. En la tarde del 13 de noviembre de 1992, era un viernes, y por lo tanto Toñi, Desiree y Miriam, unas niñas de 14 y 15 años, habían terminado el instituto aquel día y pues decidieron ir a casa de su amiga Esther, quien estaba enferma. Había como un brote así de gripe, entonces varias personas estaban malas, así que fueron a ver a Esther. ¿Cuántas veces, Esther, has pensado que si no llega a ser porque estabas enferma podías ser una de ellas? ¿Cuántas veces lo has pensado? Muchas, sí. Una vez llegaron a casa de Esther, se pusieron a hablar con ella de que no sabían cómo ir a la discoteca Color, que era una discoteca en la localidad de Picassent, que estaba a un par de kilómetros nada más de la zona de Alcácer, que es de donde eran estas niñas, lógicamente. Esta discoteca hacía como sesiones live para gente menor de edad, como eran estas chicas, y pues mucha gente de su instituto solía ir, así que bueno, pues era un sitio que habían ido ya un par de veces, nunca había habido ningún problema, pero ahora mismo su duda era cómo desplazarse hasta la discoteca, porque tenían dos alternativas, que era ir o bien haciendo autostop o ir caminando, porque el padre de Miriam estaba enfermo y le habían preguntado si les podía llevar, pero él le dijo que no, que se encontraba muy mal y que bueno, que él no podía. Así que debatiendo esto, todas las niñas pues acabaron llegando a la conclusión de que ir caminando sería muy peligroso, porque tenía como un tramo muy solitario, que era bastante oscuro cuando ya anochecía. Entonces pues para estar seguras dijeron, pues vamos en autostop y no pasa nada. En aquel momento el autostop, como se podrán imaginar, eran los años 90, principios de los 90, era muy común. Obviamente ahora la gente ni se le pasaría por la cabeza hacer algo así. Es muy peligroso porque no sabes la persona con la que te estás subiendo a un coche, y una vez que entras allí ya no se sabe. Pero bueno, ya saliendo de eso, básicamente decidieron que la mejor opción para ir a la discoteca era haciendo autostop. Al día siguiente las niñas no volvieron a casa. Cuando salieron de casa de Esther no volvieron ya a sus respectivas casas. Los padres enseguida se preocuparon porque decían que eran unas niñas bastante responsables. Enseguida siempre llamaban a sus padres para decirles estamos en no sé dónde, o vamos a tardar más, vamos a hacer esta otra cosa, por eso vamos a llegar más tarde. No querían nunca preocupar a sus padres, por lo tanto desde el principio se lo tomaron bastante
raro, pero por otro lado tampoco querían ser negativos, entonces lo intentaban ver como serán cosas de niñas, se habrán metido en algún lío en plan tontería o habrán hecho cualquier cosa de chicas adolescentes y estarán bien y volverán a casa y no pasará nada. Pero a lo largo del día, lógicamente, se fueron preocupando más y más hasta el punto que ya decidieron ir y poner una denuncia a la Guardia Civil, que le dijeron que tenían que esperar 24 horas, pero desde que ellos ya sabían que había algo raro, lógicamente ellos conocen a sus hijas más que nadie, así que sabían que eso no era algo normal y enseguida empezaron a hablar con gente del pueblo, empezaron a poner carteles y cuando ya se cumplieron las 24 horas ya sí que fueron a la Guardia Civil de nuevo y pusieron la denuncia de la desaparición. Cuando ya pusieron la denuncia, pues siguieron poniendo carteles por Alcácer, también los pusieron en Valencia, porque Alcácer se me ha olvidado mencionarlo, pero estaba en las afueras de Valencia, es un pueblo en las afueras de Valencia. Y pues lo pusieron por Valencia, pusieron carteles en pueblos cercanos y bueno, así hasta que pusieron un montón de carteles casi que por toda España e incluso llegaron a otros países de Europa y a países del norte de África, ya que había una pista que les llegaba allí, pero bueno, eso fue ya un poquito más adelante. Pero bueno, que se sepa que fue un caso desde el principio muy mediático, sobre todo el padre de Miriam desde el principio se encargó en contactar con un montón de cadenas de televisión, de radio, quería hablar muchísimo del tema para que la gente lo tuviera en cuenta, que la gente se enterara y pues bueno, por si alguien las veía, la mejor manera de tener a estas niñas presentes era enseñándoles fotos a todo el mundo. Así que bueno, pues eso es lo que hicieron los padres. Enseguida varias personas del pueblo hablaron con la familia y les dijeron que las habían visto dirigiéndose a la discoteca Color, también las habían visto subiéndose a un coche. Esto lógicamente lo hablaré un poquito más tarde porque es muy importante, porque aquí es donde ya no se les volvió a ver nunca más. Y el 17 de noviembre, que fue tan solo un poquito antes de una semana de que las niñas desaparecieran, el padre de Toñi recibió una llamada telefónica y en el otro lado del teléfono no se escuchaba muy bien lo que decía la otra persona, pero por lo visto estaba diciendo algo en plan papá, 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 y después la llamada se cortó y él cree que reconoció la voz de Toñi, pero lógicamente no se escuchaba muy bien. Y bueno, pero no se sabe si esto era de verdad Toñi o si realmente era una broma pesada, que es lo que se concluyó al final de todo. Desde el principio no se consideró que las niñas desaparecieran por su propia voluntad. De hecho, muchas personas dicen que no solo es que no tuviesen dinero para poder sostenerse durante un par de días, sino que además ni siquiera tenían dinero para ir a la discoteca de primeras, lo cual es bastante extraño también. Pero eso, tampoco tenían ropa para cambiarse y bueno, que desde el principio se descartó eso. Nunca habían sido unas niñas que hubiesen tenido nada planeado de escaparse o lo que fuera. Ellas estaban contentas en su casa, no tenían ningún problema así muy gordo como que les hiciera querer escaparse de casa, así que pues todo desde el principio indicó a que esto fue una desaparición forzosa. Y ahí ya fue cuando la policía empezó a enfocarse más en lo que es la discoteca, gente relacionada a la discoteca, jóvenes que iban a esa discoteca. Pero tras esta investigación, la policía enseguida se dio cuenta de que las niñas en ningún momento llegaron al local aquel día. Y después, 75 días más tarde, es cuando se vuelven a tener noticias sobre las niñas de Alcácer, y es que un apicultor de 69 años y un compañero estaban caminando por la presa de Tous porque allí tenían pues unas colmenas. Se encontraron por casualidad un brazo con un reloj. El brazo estaba medio desenterrado y estaba bastante descompuesto, así que enseguida llamaron a la Guardia Civil para que pudieran ir a investigar qué había pasado. La Guardia Civil se trasladó inmediatamente, pero tardaron un par de horas en llegar porque la zona donde se encontraban los cadáveres era como, no tenía casi carretera, bueno, por no decir que no tenía carretera, era todo tierra y pues sus coches no estaban preparados para un camino así. Pero bueno, finalmente lograron llegar y enseguida se dieron cuenta de que se podría tratar de las niñas de Alcácer. Una vez abrieron lo que era la fosa, vieron que no había un solo cadáver, sino que había 3 y estaban maniatados y apilados uno encima de otros, envueltos en una alfombra, de manera que los 3 cadáveres
cadáveres no se tocaban entre sí. En la escena del crimen se encontraron varios objetos como un cartucho sin percutir, un videojuego y, lo más importante, un volante del Hospital de la Fe de Valencia a nombre de Enrique Anglés Martín. El volante estaba como todo roto, pero cuando juntaron todas las piezas pues se podía ver claramente el nombre de Enrique Anglés. Las tres murieron de un tiro en la nuca. Al finalizar las autopsias de las niñas, pues vieron que las niñas habían sido violadas, torturadas y posteriormente asesinadas, cuando ya después las enterraron en la fosa donde fueron encontradas a 800 metros de la casa de la Romana, que es donde sucederían todos los hechos de las violaciones, las torturas. Y bueno, eso es un poco el caso resumido en sí. Ahora voy a pasar a unos eventos bastante extraños. Yo no sabía nada de esto, lo vi en un hilo de Reddit que estaba súper bien documentado, así que lo voy a dejar en la descripción, pero estos son unos eventos muy extraños que le pasaron sobre todo a Miriam, por no decir solo a Miriam. Y es que unas semanas antes de desaparecer, Miriam tuvo una experiencia bastante aterradora. Estaba sacando la basura, ella vivía en un edificio y entonces pues fue a sacar la basura, y mientras estaba bajando las escaleras de las zonas comunes de su urbanización, de repente apareció un hombre de un hueco del ascensor y pues como que fue detrás de ella, y ella enseguida le tiró la bolsa de basura en la cara y salió corriendo a buscar una cabina de teléfono para poder llamar a su familia. No había más información sobre qué ocurrió después, pero lo importante es que no pasó nada. Y por último, otra cosa que no tiene por qué estar relacionada para nada, pero sí que a lo mejor es un poco extraño, y es que poco antes de la desaparición, unos miembros de Testigos de Jehová se presentaron en la casa de Miriam para ofrecerle un libro de su religión, y Miriam aceptó este libro y de hecho estuvo leyéndolo hasta el día que desapareció. Y ahora voy a pasar a los testimonios de algunos testigos. Es muy importante en estas investigaciones hacer como una línea del tiempo que sea bastante específica, porque eso te puede ayudar mucho a encontrar quién ha podido ser el culpable. Sin embargo, tenía muchísimas inconsistencias. De hecho, si leen el sumario del caso, que también lo dejaré en la descripción, es bastante confuso porque como que hay muchas horas que coinciden y que no tienen ningún sentido, porque no pueden estar pasando como dos cosas a la vez, no solo dos cosas sino 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Ahora lo verán. Y como les he dicho ya, Alcácer era un pueblo bastante pequeño, así que las niñas pues vivían muy cerca las unas de las otras, así que Toñi fue a casa de Desiree antes de dirigirse a casa de Esther para visitarla y ver cómo estaba. El hermano de Miriam, por su lado, asegura que Miriam le dijo que no iba a ir a la discoteca Color. Él le preguntó que sí iba a ir y ella le dijo claramente que no. Más tarde, Francisco Antonio Soria, que era un amigo de las niñas, le preguntó a Desiree si iban a ir a la discoteca Color y ella de nuevo le contestó que no. Sin embargo, 4 años más tarde, Francisco cambia su versión en el juicio y dice que no recuerda si le llegó a hacer esta pregunta o no. Y ahora ya sí vamos a pasar a horas exactas y de nuevo, como les he dicho, van a ver cómo varias horas se contradicen las unas a las otras, pasan varias cosas supuestamente al mismo tiempo, que obviamente no puede ser así, así que vamos a ver. Primero, a las 6, la madre de Esther 10 dice que es a esta hora cuando las niñas se van de su casa tras visitar a su hija. Y a las 8 menos cuarto, Francisco Antonio Soria, el amigo que preguntó si irían a la discoteca Color, se encuentra de nuevo con las chicas, con las que tiene una breve conversación, nada más que de hola y adiós, y después se va porque tenía un examen al que ir. Y después llega las 8 y cuarto, que esta es la hora en la que Esther recuerda que las 3 niñas se fueron de su casa, y ella asegura y está segurísima de que fue a esta hora porque dice que recuerda haber mirado su reloj digital cuando las niñas se fueron de su casa. Además, en ese momento justo le llama a su amiga Marisa, que también es amiga tanto de Esther como de las niñas, y les pregunta que si ellas van a ir a la discoteca Color, y Esther le dijo que no sabía, cuando en verdad sí era así, porque justo acababan de hablar de cómo iban a ir a la fiesta, no sabían si ir en autostop, si iban a ir caminando, hablaron de ir en autostop al final, por lo tanto pues le mintió, porque efectivamente las niñas se habían ido de su casa
teniendo claro que iban a ir a la discoteca. Y a las 8:15, de nuevo a las 8:15, Francisco José Hervás y su novia María Luz López ven a las chicas haciendo auto-stop. No estaban muy seguros de si era así, pero el caso es que María Luz dijo que lo estaban haciendo como tímidamente, como que estaban seleccionando a quién les levantaban el dedo y a quiénes no. Así que bueno, pues se pararon y las niñas se subieron en su coche, pero tan solo las pudieron llevar hasta la gasolinera de la entrada de Picassent. Cuando ellas estuvieron en el coche, les afirmaron a María Luz y a Francisco José que ellas sí que iban a ir a la discoteca Color, y de hecho cuando se bajaron del coche fueron ya como de camino a la discoteca. Y de nuevo, entre las 8:10 y las 8:20, es decir, que sobre las 8:15, José Antonio Cano, que es un conocido de las chicas, dice que las ha visto cruzándose con ellas cuando él salía de la discoteca Color, o sea que él se estaba yendo y ellas estaban yendo hacia la discoteca. Y de nuevo, y por último, a las 8:15, María Dolores Badal ve a las chicas haciendo autostop de nuevo, ya por la zona de Picassent, donde las habían dejado en la zona de la gasolinera, y se subieron en un coche que era blanco de 2 puertas y que tenía 3 hombres dentro. María Dolores Badal fue la última persona que las vio y, como ella dice, fue a las 8:15. Como se habrán dado cuenta, la mayoría de estas personas que las han visto fue a las 8:15, que lógicamente no puede ser, tiene que ser imposible que hayan hecho todas estas cosas tan rápido. Y de hecho, por ejemplo, Esther cambió su versión varias veces en cuanto a la hora. Creo que cambió hasta en 4 ocasiones la hora, pero bueno, las 8:15 fue la primera hora que dio y la que también aparece en el sumario, así que bueno, pues vamos a quedarnos con esa hora, pero también tengan en cuenta que la cambió hasta 4 veces. Y realmente hasta aquí me imagino que ya todos sabían todos estos datos, a lo mejor unos sí, otros no, pero supongo que lo más importante y de lo que tenemos que hablar son las teorías, porque aunque se supone que se sabe que la teoría oficial es la de verdad, hay otra teoría que se llama la teoría alternativa, así que pues les voy a hablar de eso porque en verdad muchísima gente cree que esta es la teoría de verdad y que simplemente el gobierno nos está ocultando la verdad sobre este caso. Y yo personalmente, o sea, siempre lo he visto como una gran tontería, pero también porque nunca me he metido demasiado en el caso. Ahora mismo tampoco sé muy bien lo que pienso, pero lo que sí sé es que esta teoría tiene mucho más sentido de lo que parece desde un principio, pero bueno, voy a empezar primero por la teoría oficial para no liarnos. Y la teoría oficial es la que trata a Miguel Ricard y Antonio Anglés como los culpables de los asesinatos de las 3 niñas de Alcácer. Supongo que reconocerán estos nombres, pero bueno, si no, pues les voy a hablar un poco de cómo se llegó hasta ellos y por qué se les considera los culpables de estos crímenes tan atroces. Tras encontrar el volante médico de Enrique Anglés, la policía ya tenía una pista muy contundente que seguir. Entonces se dirigieron al domicilio de los Anglés. En principio fue para buscar a Enrique, lógicamente, porque el volante pues estaba a su nombre. Pero cuando llegaron, Enrique no quería abrir la puerta, puso el pestillo y también puso como un trozo de madera, así como para que no pudieran entrar. La policía judicial al final consigue entrar, pero porque les dejan entrar de manera voluntaria. Y cuando la policía entró, también se encontraron allí con Miguel Ricard, que era un amigo de la familia que pues llevaba viviendo ya un par de meses, incluso años con la familia, así que era como uno más para ellos. Desde el principio la policía judicial vio algo como un poco extraño en él, ya que se notaba que no quería estar ahí, que era como que se quería escabullir, pero lógicamente no podía hacerlo. Detuvieron a Enrique y también a toda la familia, porque todos ahora mismo eran sospechosos del crimen de Alcácer. La familia enseguida estuvo súper extrañada de que quisieran detener a Enrique, sobre todo porque era la persona que tenía el nombre del volante, y según ellos era una persona que no era nada violenta ni agresiva, por lo tanto no les concordaba absolutamente nada que fuera a ser Enrique quien asesinó a las niñas de tal manera. Casualmente le preguntaron después a Miguel Ricard que cómo era su coche, ya que estaba como estacionado abajo, donde la policía pues tuvo que aparcar sus coches, y él dijo que era un coche pequeño y blanco, que casualmente era el coche que estaban buscando porque era el coche que habría recogido
a las niñas el día que desaparecieron. De nuevo ya ahí ya sí que fue la locura y pues detuvieron a toda la familia de los Anglés, incluyendo a Miguel Ricard. Nada más empezar a cuestionar a Enrique se dieron cuenta de que él no podría haber sido. Sentían que era como que tenía el coeficiente intelectual muy muy bajo como para hacer algo así y que no tenía nada de sentido las cosas que decían. Y es que al final se llegó a descubrir que es que él sufría de esquizofrenia y eso pues muchas veces le hacía decir como muchas tonterías. De hecho ha salido un par de veces en la tele y te das cuenta que siempre salta de una cosa a otra, de no sé qué, y no puedes como enterarte muy bien de lo que está hablando para nada porque lo tiene de una forma muy severa al parecer. Pero ¿por qué se empezó a especular sobre Antonio Anglés? Pues bien, fue porque dijo Enrique Anglés que él le tuvo que dejar ese volante médico a Antonio para poder obtener una atención médica y que como que él muchas veces se hacía pasar por su hermano Enrique. Además, cuando cuestionaron a otros miembros de la familia, como su hermana, ella les dijo que él era una persona muy agresiva, que todos en verdad le tenían un montón de miedo, también incluido Miguel Ricard, que Miguel Ricard lo describía como una persona como bastante boba, que tenía una personalidad muy débil y se dejaba hacer de todo, y sobre todo si pones a una persona con la personalidad de Antonio, que por lo visto era una persona muy impulsiva, muy violenta, le daba exactamente igual si le decías que no, como que se enfadaba muchísimo y le daba igual tirarte cualquier cosa que tuviera al lado, como si era un cuchillo o lo que fuera. No podía aceptar un no por respuesta. Pero Antonio, claro, él no fue detenido porque Antonio se escapó el día que la policía vino a su casa. Y es que Antonio Anglés estaba en busca y captura en aquel momento. Él había sido detenido ya como, no me acuerdo si eran 28 o 34 veces en otras ocasiones, por lo tanto era una persona que estaba muy en el punto de mira en la policía, en lo que es en la zona de Valencia. Así que desde que vio que la policía vino a la casa, pues él se escapó por la ventana y de hecho su hermana la ayudó, pero no porque supiera que él estaba involucrado en el crimen de Alcácer, sino porque pensaba que era por el hecho de que estaba en busca y captura. Entonces dijo, pues me voy y ya está. Y desde ahí pues no se le volvió a ver más, por lo menos en la zona de Valencia. Cuando Anglés se escapa de su casa, cruza toda España y llega hasta Lisboa, donde huye en un carguero que por lo visto le llevó hasta Irlanda, y después en Irlanda se subió a otro barco donde alguien le pilló o la policía le vio y saltó por la borda y no se ha vuelto a verle nunca jamás, y es uno de los hombres más buscados internacionalmente. Como les he mencionado brevemente, Antonio Anglés tenía dominado a Miguel Ricard, ya que él le tenía bastante miedo y aparte ya de por sí era una persona con un carácter bastante débil. Cuando ya la policía cuestiona a Miguel Ricard un par de veces, empiezan a pillarle varias mentiras y coartadas falsas. En principio dijo que había ido a cenar con su novia y unos amigos y pues la novia dijo que eso no era así, y también por otro lado dijo que él estaba en prisión en aquel momento, pero eso no era cierto. Así que bueno, pues al final consiguieron sacarle la verdad, y él dijo que sí, que efectivamente él había sido junto con Antonio Anglés. Y cuando ya pasa un tiempo, Miguel Ricard cambió de abogado y le confesó que él en verdad nunca había estado involucrado y que él era totalmente inocente y que la Guardia Civil le había forzado a decir todas estas cosas, como que le ponían palabras en su boca y que él realmente no había hecho nada. Y bueno, pues eso poco a poco fueron unas piezas que nos llevan hasta la teoría alternativa, que es una teoría conspirativa. Dentro está el caso Alcácer, pero después como que es mucho más grande que eso en verdad. Y la teoría alternativa fue creada por Juan Ignacio Blanco y por Fernando García. Fernando García era el padre de Miriam, que fue una de las niñas asesinadas, y Juan Ignacio Blanco era un periodista y criminólogo. Juan Ignacio Blanco había visto a Fernando García en varias entrevistas y como nunca estaba conforme pues con todo lo que había pasado, Fernando García afirma que él desde el principio supo que como que no estaba satisfecho con lo que les decía la Guardia Civil, sentía que nunca les daban suficientes detalles, nunca les querían enseñar nada
y como que tenía una corazonada de que de verdad no había pasado todo lo que le estaban contando. Juan Ignacio Blanco, mucha gente piensa que es por oportunismo de conseguir más fama y más dinero, unió fuerzas con Fernando García y entonces ellos empezaron a investigar el caso por sus propios medios. Según Fernando García explica en el documental de Netflix, básicamente como que él, bajo su punto de vista, sentía que no se estaba investigando, que durante 4 años el caso estaba muy paralizado y que le chirriaba mucho que nunca le llegaron a enseñar el sumario de lo sucedido, que por aquel entonces no era público. Según el abogado, no quería enseñárselo a ninguna de las familias porque tenía detalles demasiado fuertes como para que personas tan cercanas a las niñas lo supieran, les podría hacer sentir demasiado mal, así que él siempre se negaba a enseñárselos, pero eso a Fernando García era una cosa que no le gustaba porque él quería llegar hasta el final de la investigación. Entonces fue cuando él decidió prescindir de los servicios de aquel abogado y cambiar a otro, y este nuevo tampoco le quería enseñar los detalles del sumario y le dijo que si quería hacerlo pues que tendría que visitar a un psiquiatra para que le ayude con el proceso, pero que no se lo iba a dar así de buenas a primeras porque era algo que nadie estaba realmente preparado y muchísimo menos un padre. Y en ese momento Fernando García decidió robar el sumario junto con Juan Ignacio Blanco y con otro investigador voluntario. Fueron al despacho de este nuevo abogado, lo distrajeron y mientras tanto se llevaron el sumario, hicieron fotocopias y consiguieron llevarlo hasta Esta noche cruzamos el Mississippi. A partir de ahí ya se hizo más público todo lo que había pasado con las niñas y pues empezaron a ir Juan Ignacio Blanco y el padre de Miriam varias veces por semana. Empezaron a ir semanalmente y al final estaban ahí casi que a diario hablando sobre nuevas noticias y de lo que ellos creían que había pasado e intentando hablar de esta teoría alternativa y no la teoría que se hablaban en los medios en aquel momento y bueno, que se siguen hablando a día de hoy. Y después de todo esto que les acabo de decir de cómo se llegó hasta la teoría alternativa, pues les voy a hablar de la teoría alternativa en sí. Y la teoría alternativa del caso Alcácer es que las niñas realmente fueron capturadas por una red de pedofilia que está organizada por la élite española, por gente muy importante, por políticos con un cargo súper alto y súper importante, por personajes públicos y bueno, personas que todos conoceríamos solo de verlos o solo de escuchar sus nombres. El por qué llegaron a esta conclusión es porque sentían que la autopsia, el sumario y demás no concordaban con la teoría que había concluido la Guardia Civil, y es que por ejemplo Miguel Ricard dijo que lo que él más recordaba de las escenas del crimen era pues toda la cantidad de sangre que había, y sin embargo cuando fueron a la zona donde había ocurrido todo, en la casa de la Romana, no había absolutamente nada de sangre, no había ninguna mancha, y de hecho lo único que les hacía saber que ahí habrían ocurrido las cosas es que se encontró el pendiente de Miriam, pero de lo demás todo estaba sucio, de que era una casa abandonada, pero no de que hubiese pasado absolutamente nada. Y una de las cosas que nunca se han podido explicar del todo es el hecho de que habían 7 vellos púbicos en la alfombra donde estaban las niñas cuando las enterraron. Y estos 7 vellos púbicos eran de 7 personas diferentes y además no eran ni de Antonio Anglés ni de Miguel Ricard. Por lo tanto, indicaría que no serían ellos las personas que han cometido estos crímenes, sino otras personas que estarían involucradas. Y no solo serían 2, sino que serían hasta 7 personas. Y lo raro es que como un volante médico, un solo papel, iba a durar durante 75 días en el campo, donde hay mucho viento y sigue todavía en la escena del crimen. Y además hubieron abundantes lluvias en esos días, por lo tanto se cree que sería prácticamente imposible que ese papel fuera legible y que se pudiera ver efectivamente el nombre de una persona, y por eso se piensa que alguien lo dejó allí deliberadamente para que una vez que encontraran a los cadáveres enseguida vieran la prueba del nombre de una persona que no formaba parte de esta élite. Cuando Juan Ignacio Blanco y Fernando García fueron tirando del hilo, también se fueron dando cuenta de que no era el único caso que había ocurrido, sino que habían varios casos ya sin resolver. Habían habido hasta
11 asesinatos sin resolver de menores de edad y no se sabía absolutamente nada de ellos, no estaban casi en los medios de comunicación y además como que sentían que la Guardia Civil enseguida como que los querían cerrar, no investigaban mucho y las familias nunca estuvieron satisfechas con la colaboración de la Guardia Civil en el caso de sus hijos. ¿Pero por qué se piensa que tendría que ver con la élite? Pues bueno, aquí es donde yo dudaba, porque yo siempre... la información que yo veía sobre la teoría conspirativa era pues todo lo que les acabo de decir, que lógicamente es súper raro y se ve que hay muchas inconsistencias en lo que ha ocurrido y cómo se ha llevado a cabo la investigación, pero ¿por qué se llega a la conclusión de que son personas de élite o lo que sea, que parece que alguien se lo ha inventado? Y pues ahora van a ver cómo tiene mucho más sentido. Y es que el crimen de Alcácer estaría vinculado con el caso Bar España, que el caso Bar España, como les he dicho antes, es como algo mucho más grande de lo que es el caso de Alcácer, sería el caso de Alcácer y como muchos más casos, que sería pues la red esta de pedofilia de personas de la élite española que se dedicarían pues a hacer atrocidades y grabarlas y demás, cosas horribles. Y se cree que el caso Bar España, que ha sido ya investigado durante varios años pero que tampoco hay muchas pruebas, pues se cree que estaría vinculado al caso de Alcácer. Y es que para empezar, el caso Bar España tiene como bastantes sospechosos en la zona de la Comunidad Valenciana. De hecho, varias reuniones se han hecho en esta misma comunidad. Alcácer está en la Comunidad Valenciana, así que ya de buenas a primeras se resuelve la duda de por qué iban a ir a un pueblo tan pequeño en una zona que, porque eso es por lo menos lo que yo me preguntaba, por qué iban a ir a ese sitio. Si fuera tanta élite, pues lo harían en una gran ciudad, porque sería donde estas personas tendrían sus casas y donde vivirían, digo yo. Y hasta la fecha han salido a hablar 17 víctimas, donde se incluían delitos como secuestros, violaciones y posiblemente asesinatos, entre otros, que son cosas que le pasaron a estas niñas, las secuestraron, las violaron y finalmente las asesinaron, así que concuerda lo que hace la gente del caso Bar España con lo que ocurrió en el crimen de Alcácer. Y como les he dicho, no hay muchas pruebas, pero no porque no las haya en sí, sino porque se supone que la jueza ha censurado estas pruebas. Y el motivo por el que se vinculan estos dos casos son los siguientes. Y es que se rumorea que la alfombra donde las niñas estaban envueltas le pertenecía al sociólogo y político. Y cuando se descubrió el vínculo, la alfombra misteriosamente desapareció y dejó de ser considerada como una prueba. Sin embargo, esta teoría también viene de la posibilidad de que se utilizaran dos alfombras en vez de una. La teoría oficial dice que solo se utilizó una alfombra, mientras que la teoría alternativa habla de que hubieron dos alfombras. Dos alfombras serían porque habían fotos diferentes en las que se veía claramente que las alfombras eran totalmente diferentes. Sin embargo, la teoría oficial dice que es la misma alfombra, pero que debido a los líquidos de la putrefacción y también la luz de cuando encontraron todos los artefactos al principio, que fue por la noche, pues hace que las fotos cambien de un momento a otro, pero que siempre está tratado de la misma alfombra en todo momento. Y por otro lado, que este también es un testimonio muy interesante, es el testimonio del párroco de Alcácer, que le dio a Fernando García una cinta snuff, supuestamente. Para los que no lo sepan, una cinta snuff es una cinta donde se graban cosas absolutamente horribles y asquerosas, se graban violaciones a personas reales de verdad, o sea, no es algo fingido, no es una película, es una grabación real de personas reales, de situaciones que están pasando de verdad. Y pues en estas cintas se ven todo tipo de cosas como violaciones, torturas, asesinatos y bueno, cosas horribles. Y este párroco tenía en sus manos esta cinta snuff que según él había adquirido de un involucrado que se había confesado con él en la iglesia, y posteriormente le entregó el vídeo. El párroco además tenía un cáncer terminal y por lo tanto sabía que iba a morir pronto. Y bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero se supone que un párroco, un sacerdote o lo que sea no puede hablar de lo que alguien le cuenta cuando se está confesando, está totalmente prohibido, pero como él ya se iba a morir y tenía como esa cosa detrás de la oreja y sentía mucha culpabilidad, pues entonces decidió saltarse esa norma y contárselo al padre de Miriam. Si el padre de Miriam ha visto la cinta o no, no me queda 100% claro. En algunos sitios no lo confirman, en algunos sitios dice que sí. Así que no estoy muy segura, pero quien lo ha visto fue Juan Ignacio Blanco,
que dice que la sigue teniendo en su posesión, pero que no la muestra por miedo a que le asesinen a él y a su familia. Sin embargo, hay varias inconsistencias sobre el contenido del vídeo en sí. Juan Ignacio Blanco ha dado dos versiones sobre la misma cinta y básicamente las dos versiones como que no concuerdan la una con la otra. Lo único que sí que tienen en común es que hay varias personas influyentes y personas que, bueno, que si ves la cinta sabrías perfectamente quiénes son directamente, de tan famosas que son en este país. Así que eso es lo único que tienen en común las dos versiones, pero del resto sí aparecen las niñas, pero hablaba de que pasaban cosas diferentes, por lo tanto no concuerdan la una con la otra. Y en conclusión, la teoría alternativa a mí por lo menos me suena súper loca, pero muchas veces cuando juntas todo como que va teniendo sentido. Eso sí, si van a investigarlo, de verdad va a ser súper difícil porque está toda la información como súper esparcida, no hay nada como todo junto, así que yo he ido cogiendo las cosas que he ido encontrando y he ido poniéndolas todas juntas, las que tenían todo sentido. Así que dejen en comentarios si saben más cosas, porque de verdad hay un montón de cosas, un montón de información, pero que está toda súper desperdigada. El caso es que ni siquiera Fernando García y Juan Ignacio Blanco piensan que Antonio Anglés ni Miguel Ricard tienen absolutamente nada que ver con el caso. De hecho, algunas personas creen que podría ser esta red de pedofilia, pero que lo llevaron a cabo Miguel Ricard y Antonio Anglés como personas encargadas de hacer todas estas cosas, pero algunas personas creen que ni siquiera tienen absolutamente nada que ver, que directamente los han culpado a ellos porque sí, porque eran personas que tenían antecedentes, cuadraba y entonces pues los pusieron a ellos. Así que bueno, déjenme todas sus opiniones en comentarios. Lo siento si este vídeo ha sido un desastre, que es lo que creo que ha pasado, porque se lo juro que es que hay tanta información que yo ya no sabía ni en qué orden decirla, ni en qué no sé qué. Así que nada, lo siento. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, no olviden dar like, suscribirse, comentar y todas esas cosas. De nuevo, por favor, dejen teorías en los comentarios. Creo que sería muy interesante. Si saben algo de información, no duden en llamar a la policía, en llamar a la Guardia Civil. Si saben cualquier cosa que a lo mejor creen que los demás no puedan saber, que ustedes saben porque han visto algo raro o lo que sea, por favor, llamen y contacten, porque nunca saben si una pequeña pista puede llevar a resolver el caso del todo. Y bueno, y que ahora se me olvidó despedirme porque soy tonta. Así que nada, que muchísimas gracias por haber visto mi vídeo y yo los veré la semana que viene con uno nuevo. ¡Adiós!